un nuevo papa fue elegido y para sorpresa de todos, un papa con una línea de pensamiento muy diferente a la que dejó el Papa Francisco. Esperábamos un papa que fuera continuista. El Papa Francisco nombró una gran cantidad de cardenales, dejando prácticamente un aparato político montado que, si uno analizaba, daba por sentado de que iba a elegirse un cardenal que iba a tomar la posición de papa y que le diera continuidad a la gestión de Francisco, que tuviera una mente muy abierta, una actitud progresista y que a la postre pues fuera también un papa wokista como lo fue el Papa Francisco, a quien se le catalogaba así, con una aceptación hacia la comunidad LGTBQ y otras posiciones que la iglesia no respaldaba. Realmente fue una sorpresa. Esto va a implicar grandes retos para él. Van a haber reacciones adversas de muchos sectores, no solamente en el Vaticano, sino a nivel mundial, que gozaban de un apoyo y una aceptación del Papa, que ahora, con un Papa que no es continuista, con un Papa que pareciera que quiere volver la Iglesia a los valores y a la tradición, ese apoyo se puede perder. Eso va a tener unas repercusiones. Este Papa va a enfrentar unos nuevos retos, pero es quizás el Papa que necesita la Iglesia Católica para que la Iglesia vuelva a tener ese papel protagónico a nivel mundial. Quisiera escuchar sus opiniones y gracias por estar acá, siempre atentos, y me den la apreciación, su análisis y opinión respecto de los retos que va a asumir este nuevo Papa, que tiene una línea totalmente diferente a la del Papa Francisco. Empiezo por don Alejandro. ¿Cuál es tu opinión? Para ser sincero, yo esperaba este resultado. Yo esperaba este resultado. Yo no esperaba este resultado. Yo decía, Francisco nombró más de 130 cardenales. Puedo equivocarme en la cifra. Y yo consideraba, Francisco, el Papa Francisco, muy probablemente en el nombramiento de esos cardenales, consideró nombrar cardenales que después iban a participar en un cónclave cuando él ya no estuviera, y yo consideraba que él se estaba asegurando en ese nombramiento de esos cardenales que escogieran a alguien que le diera continuidad a su legado. Yo no me esperaba este resultado, que Total, eligieran un papa totalmente contrario a lo que estaba haciendo el Papa Francisco. Le acertaste, Alejandro. Cuéntanos. totalmente. Es cierto que en esta situación se esperaba del cónclave una elección que diera continuidad a la política anterior, pero nos enfrentamos a un momento histórico donde están cambiando todas las corrientes, tanto políticas como culturales. Se están viendo muchos movimientos que se están alzando y están alzándose de forma muy fuerte en contra de toda la corriente progresista. Se están viendo muchas fallas, se están evidenciando las fallas que tenía la corriente progresista en muchos aspectos. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, como lo que ocurrió en España con el apagón. Parece algo sencillo, parece algo meramente tecnológico. Digamos, se fue toda la electricidad completa en la península, en Portugal, en España, en el sur de Francia, por prácticamente un día entero, falló absolutamente todo, pero la razón detrás de ello es una razón que deriva del movimiento progresista. Y todo este tipo de fallos en la promoción indiscriminada de la agenda progresista sin comprender las consecuencias que esto trae, el impacto que esto trae en el sistema estructurado como funciona la sociedad actual, lo está viendo la gente está viendo, bueno, nos metimos de bruces contra esta corriente, con esta corriente, y ahora estamos dándonos cuenta de lo duro que nos estamos chocando contra las consecuencias de hacer estos cambios sin entender los cambios, sin entender realmente los efectos. ¿Y por, y Y por qué, esto, y porque algo característico de los gobiernos progresistas es que son especialistas en nombrar incompetentes eh, en los diferentes cargos y es llevan exactamente, y generan caos en vez de nombrar personas técnicas, porque precisamente el exact, progresismo es quien dijo que tiene que ser un experto para ocupar esta posición y después vienen las exactamente, consecuencias. exactamente. Exactamente. Entonces, todo eso ha traído efectos, impactos muy fuertes que se han evidenciado en todo el mundo, en todos los ámbitos, en todas las corrientes.
Y esto trajo un cambio de ambiente muy fuerte que lo pudimos ver durante las sesiones previas al cónclave y durante el mismo cónclave, las voces de estos cardenales que se alzaron tan fuerte en contra de los cambios tan radicales que había impuesto Francisco durante su papado. Y como consecuencia, la iglesia se adaptó. La iglesia escuchó las voces que se están alzando, no solo dentro del mismo seno de la iglesia, sino también dentro de la feligresía, dentro de sus creyentes, dentro de la sociedad, de la comunidad en Europa y en el resto del mundo cristiano. Y simplemente decidieron acomodar la agenda a las nuevas voces que se están alzando en el mundo entero. Y eso era lo de esperar, lo comprendemos también desde un punto de vista bíblico y profético, que debe alzarse una figura fuerte dentro de la Iglesia Católica para que la dirija a cumplir su rol dentro del tiempo del fin. Y lo más seguro es que un papa progresista no tenga la capacidad de hacer esto, ya que no podría aportar a la construcción de esa identidad europea dentro de esa figura profética. Rol contrario que sí puede realizar el papa que está hoy en día y que promete construir esa identidad al cambiar la agenda que se venía gestionando dentro de la Iglesia Católica. Esto es de suma importancia porque no solo va a traer cambios inmediatos, directos, políticos y culturales en Europa y en general donde existen comunidades católicas fuertes como en Estados Unidos, en Latinoamérica o en partes de África, sino que también va a traer una voz de unidad a la sociedad europea que lo va a plantear de cara al mundo como una figura poderosa que va a entrar a jugar también como un actor político de peso pesado frente a China y Estados Unidos. Y esto es muy relevante y muy importante. Esto necesariamente debería ocurrir. Muy bien, tengo otras preguntas, pero antes quiero escuchar la opinión de don Ernesto. Este nuevo papa totalmente contrario a la línea que tenía el Papa Francisco. ¿Sorpresa para usted también, don Ernesto, o creía que por esta línea era? Yo esperaba como que quería que fuera, aunque sí esperaba que podía ganar el otro por la cantidad de Por el cardenales aparato votantes. político que dejó montado. Sí. Y esperaba que mejor no ganaran aquellos y que a pesar de las condiciones adversas, lo hiciera. Es que resulta que justamente en tiempos de gran dificultad, como está ahorita enfrentando Europa, y tantos problemas de guerras y rumores de guerras, y cerquita ahí en el Medio Oriente están tantas situaciones que podrían desembocar en una guerra nuclear, así para la vista del mundo. Sí ayuda mucho que se levante una persona fuerte y que diga que todo lo malo que se trae ahora, en la situación que nos encontramos, es resultado de lo anterior, de las malas políticas anteriores. Y eso puede lograr la unidad de la Iglesia Católica dentro de sí y con las otras iglesias, los protestantes, los ortodoxos, unirse alrededor de una figura fuerte. Y fácil, sí, una referencia fácil, cuando las cosas estaban muy mal, surgió Hitler y empezó a hablar de que él iba a arreglar todo. Y no había que ser un genio para darse cuenta de que las cosas estaban mal por cómo se habían llevado. Entonces, en esta situación, y le puede poner la culpa de todas las cosas a la invasión de los islámicos, le puede poner la culpa al que sea, ¿no? Y poner la culpa a la misma falta de unidad religiosa y política de Europa, y llamar a que se unan con él. Entonces puede tener una gran influencia, dadas las condiciones sociales y políticas que se ven en este momento en el mundo. Entonces, si se montara este nuevo papa en esa línea, rápidamente podría consolidar su poder y unir a la iglesia y hacer que Europa regresara a la idea a la religión católica que han ido abandonando tanto. Les planteo lo siguiente, escuchándolos es respecto de que este papa que es contrario a la línea que dejó el Papa Francisco va a asumir una serie de retos y tiene un carácter, tiene un perfil que por lo menos generan la expectativa de que va a llevar a la Iglesia Católica a un rumbo diferente. Sin embargo, les planteo lo siguiente. Tenemos una Europa predominantemente católica,
especialmente Europa Central y Europa Occidental. Tenemos todo un continente americano católico y tenemos una parte africana, no pequeña también, muy católica. Estamos hablando de ese mundo católico cristiano que está ahora polarizado. Una gran parte de este mundo cristiano, ahí sí envolvemos todas las religiones que se dicen ser seguidoras de Cristo, han sido bombardeadas a nivel mediático con respecto de que tienen que tener una actitud de inclusión, de aceptación a las minorías. El wokismo y la agenda de género y la aceptación a las comunidades LGTBQI+, y a los movimientos feministas extremos ha gozado de mucha aceptación y se han posicionado. Es un reto que va a asumir el nuevo Papa, sabiendo que no tiene la línea de Francisco, que gozaba de una gran aceptación de estas comunidades. Eso va a tener un choque grande, porque no solamente estamos hablando de personas que ya se ganaron un lugar en el escenario y se ganaron inclusive lugares de mucha importancia en muchos gobiernos que actualmente, si bien están siendo atacados por una línea de derecha conservadora que los quiere quitar del poder, actualmente están en el poder. Además de eso, Francisco nunca hizo pronunciamientos fuertes, no tomó posiciones fuertes respecto de el efecto que generaría la inmigración sin control en la cultura europea y el crecimiento del Islam en Europa. Entonces, hablamos de un papa que tiene que enfrentar, por un lado, los efectos que van a tener en la sociedad y en los diferentes países donde el wokismo, el progresismo y la agenda de género se ha posicionado, y por otro lado, ya es una realidad que hay millones de inmigrantes en Europa que no se quieren adaptar y asumir a la cultura europea, que vienen con su cultura y con su religión, y eso está generando unos enfrentamientos. Y además de eso se espera también que este Papa tome un protagonismo o tome acciones respecto de la persecución que están sufriendo los cristianos en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente y también en el continente africano, de parte de otros grupos religiosos, y vamos a ser directos, de islamistas, que no toleran que en sus territorios o el territorio bajo su control hayan grupos de otras religiones y persiguen no solamente a cristianos, sino a otras religiones que no se vuelvan al Islam. Y tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea que este Papa la tiene difícil, no la tiene fácil. La postura que traía el Papa Francisco era una postura progresista, abierta y de, está bien, vamos a actuar, vamos a ver qué se hace, pero no era de mucha acción. ¿Creen ustedes de que este Papa sí va a tener el apoyo que se requiere para generar esos cambios y esas transformaciones? ¿O va a ser un Papa de transición y va a empezar a generar cambios y va a abrir paso a que venga otro Papa que realmente lo haga? No la tiene fácil. ¿Qué piensan ustedes respecto a estas situaciones que tiene que enfrentar el actual Papa, que es totalmente diferente a la línea que traía el Papa Francisco? Alejandro. No tiene el poder estructural como lo dejó Francisco. Existe un aparato político dentro de la Iglesia Católica, una estructura de gobierno que le va a presentar oposición. Sin embargo, no es susceptible de que él construya su propia base de poder dentro de esta estructura. Ahora es un proceso que va a tomar algo de tiempo, porque así como vimos que el Papa Francisco estableció casi 130 cardenales, o un poco más de 130 cardenales, que fueron activos y partícipes de la votación dentro del cónclave. Asimismo, había aproximadamente otros 80 también nombrados por Francisco que no tuvieron parte porque tenían más de los 80 años. Es decir, podemos ver que, al menos en el caso del Papa Francisco y también un poco con el Papa anterior, con Benedicto, fue muy activo a lo largo de todo su papado en nombrar cardenales. Esto con el objetivo de cambiar la base de poder que había dentro de la Iglesia Católica, aprovechando que a medida que cardenales antiguos morían
o simplemente pasaron de sus 80 años, o incluso más sencillo, para gobernar simplemente necesito mayoría. No necesito reducir a la oposición, solo necesito aumentar a los que están a favor mío. Y eso fue lo que hizo Francisco. Hubo años en los que nombraba hasta 24 o 27 cardenales en un solo año. Eso fue prácticamente un récord. Nos podemos enfrentar ahora a una situación en la que veamos nuevos récords de nombramientos de cardenales, incluso 30 por año, donde el Papa construya su propia base de poder a punta de nombramientos, lo cual le va a dar la fuerza necesaria para poder impulsar su agenda, sus cambios y las transformaciones que quiere realizar. Va a haber retos, esto va a tomar un tiempo, va a tener algún factor de transición, no necesariamente una transición larga, puede que no sea larga, va a tener un factor de transición entre tanto que logra hacer este recambio de poder en la base de poder de la Iglesia Católica, pero definitivamente va a impulsar esta mentalidad conservadora y esta mentalidad restauracionista de la Iglesia para reencarrilarla por el camino en el que estaba antes de las reformas traídas por el Papa Francisco. Esto va a traer también retos de cara a la sociedad, de cara a la feligresía. Es cierto que los grupos progresistas tienen voces fuertes, los grupos LGBTQI, los grupos humanistas que digamos que defienden o avalan la inmigración de todas estas personas que vienen de Medio Oriente hacia Europa como refugiados. Los medios de comunicación también. Los medios de comunicación también, pero digamos, dejando los medios de comunicación a un lado, que son un poder en sí mismo, lo que se ha visto es algo claro, y es que estos grupos progresistas, si bien han obtenido una cuota de poder, digámoslo de alguna forma artificialmente creada, siguen representando grupos minoritarios. Es decir, los grupos que representan las comunidades que ellos representan siguen siendo una porción minoritaria dentro de la sociedad. Ahí es donde los medios de comunicación los sobredimensionan y nos quieren hacer creer que son muchos. Exactamente, y nos quieren hacer creer que son muchos. Y lo que ocurrió con esto a lo largo de los últimos 20 años, cuando todos estos grupos progresistas surgen y cobran esta cuota de poder tan inmensa que han adquirido, es simplemente porque la sociedad tradicional era tan tradicional, era tan normativamente estándar, que no necesitaba campeones que la defendieran. Era simplemente el status quo. ¿A quién se le iba a ocurrir defender el método de vida tradicional, la familia, o simplemente ser conservador, si era el único camino de vida que existía en su momento? Bueno, yo quiero hacer un pequeño paréntesis ahí porque escuchándote se me vino a la mente una entrevista de un hombre que manifestaba que un día se sentía mujer, que al día siguiente o 2 o 3 días después se sentía hombre y que una semana o media semana se podía llegar a no sentirse identificado ni con una figura ni con la otra, y que ese sentimiento tenía que ser respetado y que tenía que ser aceptado y que tenía que ser valorado y no juzgado por ello, ni criticado, ni señalado. Yo recuerdo que eso 20, 25 años atrás lo que requería era de un psicólogo, un psiquiatra que le trabajara, y hoy en día simplemente se le abre el espacio y se le dice todo es normal, y la gente está cansada de eso. Exactamente, pero lo que se ha visto tal vez desde hace unos 5 o 7 años para acá, y ha cogido mucha fuerza en los últimos 2 años, es que como estos grupos han obtenido una cuota de poder tan grande en los medios de comunicación, en los entornos políticos, en los entornos educativos, culturales, es que ha presionado a que lo que se consideraba normal, a lo que se consideraba tradicional y conservador, tenga que también jugar el mismo juego. Y ahora podemos ver grandes figuras de influencers, de gente en medios de comunicación, en medios políticos, en redes sociales, que juegan el mismo juego que jugaron estos defensores de la idea progresista, y ahora son los grandes campeones defensores de la corriente tradicional. Por dar un ejemplo, en el mundo hispano, en el mundo latinoamericano, la figura de Agustín Laje, por ejemplo.
que se ha vuelto una figura muy importante y una voz política y filosofal muy destacable y respetada en el medio, que defiende esta forma de vida tradicional, el conservadurismo, no solo desde el aspecto político, sino también entendido en todos sus aspectos personales y de la vida individual de cada uno, y en la defensa de la unidad y la integridad de la familia. Y esto se ha visto en muchas fases, en muchas formas, y estos defensores, estas figuras que están surgiendo, llamémoslo así, del lado de la derecha política, también están recobrando ese poder que se había perdido frente a las corrientes progresistas, y de alguna u otra forma están nivelando la balanza, ¿cierto? La están equilibrando, y eso le puede dar una nueva base de poder al Papa para que logre impulsar esas transformaciones, digámoslo así, o más bien echar para atrás esas transformaciones que habían venido ocurriendo dentro de la Iglesia Católica y su teología, para que sean aceptadas dentro de la comunidad, para que la comunidad sea receptiva. Llamémoslo así, cambios deshaciendo los cambios. Esto es algo que necesariamente va a ocurrir. Va a haber una fase de transición de alguna u otra forma, pero seguramente el Papa va a salir victorioso en esta campaña. Su opinión, don Ernesto. Realmente yo me imagino, digamos, un papa, este papa, que llame al mundo a retomar los valores tradicionales cristianos. Muchísima gente se va a identificar. Y las estructuras que se formaron, como dijeron, de manera artificial, simplemente por el poder político que había para ir nombrando gente de sus intereses, ponerlos en puestos clave, la gente común en el mundo ya no, pues realmente nunca le gustó, no se oponía tanto porque no veía cómo hacerlo. Pero si desde allá arriba, desde el Papa, vienen esos impulsos y ese respaldo, la gente se va a sentir que va por muy buen camino. La cuestión de retomar esos valores tradicionales, y que van respaldados por un papa y que van respaldados por el sentido común que podrían ver en cualquier catecismo, en cualquier literatura religiosa. Ahí venían esas cosas, ahí han estado siempre. Entonces yo pienso que sí va a tener mucho respaldo, que va a ser difícil quitar a esa estructura que se puso ahí. Tal vez no se quite del todo, pero si se aplica en esto, sí va a tener una tremenda unidad, un restablecimiento de la importancia de la Iglesia en el mundo, de la parte política, pero con un respaldo moral. O sea, cuando está llamando a todo eso, pensemos en los árabes, ¿no? ¿Cómo lo verían? ¿Cómo ven a un papa que está respaldando lo tradicional? Pues por lo menos lo respetarían, contra un papa que estuviera promoviendo todo lo que para ellos y para el sentido común son puras maldades, ¿no? Pero don Ernesto, sí habría don Ernesto, si hay algo muy característico del progresismo, es que juegan sucio. Sí. No tienen escrúpulos. Sí. Y bueno, tampoco imagínense ustedes las dificultades, los ataques, los señalamientos, la propaganda negativa, adversa, y lo mal que se va a hablar de un papa de un momento a otro empiece a tener una posición contraria a la de Francisco. Este papa no piensa igual que Francisco. Este papa muestra una línea de proceder conservadora, o sea que va a ser, por así decirlo, su primer frente de batalla en una guerra que él va a tener que afrontar, porque lo van a atacar muy duro, y los medios de comunicación están, por así decirlo, no controlados, pero sí tienen mucha presencia de personas que se identifican con la cultura woke, que son tremendamente progresistas y afines a la comunidad LGTBQ y más. Y al fin y al cabo son los medios de comunicación. Una persona en un medio de noticiero, en un programa de televisión, en una franja horaria que le llega a millones de personas, pues tiene los micrófonos abiertos y muy probablemente el respaldo de otras personas que, aunque son pocos, han tratado de hacernos ver que son muchos,
y que lo que van a hacer es hacer pronunciamientos negativos cuando el Papa empiece a implementar cambios respecto de esta comunidad, solamente para hablar de ellos, porque usted tocó un tema ahora muy interesante que les voy a plantear a los dos y que está relacionado con la comunidad musulmana, no propiamente árabe. Me iba a decir algo, don Ernesto. Si este papa empieza a limpiar o que se vea que está limpiando la corrupción dentro del Vaticano, dentro del banco, se va a echar a la bolsa todo el mundo. Y aparte del problema es que asocian a los tradicionalistas o conservadores con los corruptos. Están ahí sacando todo ese O le dicen fascista. beneficio. Sí, sí, Entonces sí. dicen que es lo mismo, ¿no? El progresista es anticorrupción, pero no necesariamente. Y tradicionalista es porque quieren retener sus beneficios. Pero si este papa empieza a atacar eso, se va a echar a la bolsa al mundo. A pesar de lo que digan los enemigos, desde luego que siempre van a tratar de presentarlo de una manera negativa, pero si empieza a hacer esas cosas, la gente sí lo va a seguir porque es lo que quieren. En todas partes del mundo la gente está harta, no puede hacer mayor cosa, ¿verdad? No podemos hacer mayor cosa, pero la gente está harta de la corrupción, de las trampas, de los robos, del abuso del poder. Entonces, si ven ahí como un campeón, con un respaldo moral haciendo eso, se van a volver locos por él. Realmente. Los de extrema izquierda o progresistas tienden a tildar a aquellas personas que tienen una posición contraria al progresismo, al wokismo y que no son tan abiertos a aceptar o tener una posición de inclusión respecto de las comunidades LGTBQ y más, mucho más con conductas y formas de ser tan expuestas que son en contra de las costumbres tradicionales. Entonces esos progresistas tienden a tildarlos de fascistas, a quien cree en la familia, cree que es hombre y mujer, que los niños no se les debe permitir adoctrinar, quienes creen que hay que trabajar y trabajar para obtener calidad de vida y recibir menos subsidios, les tildan de fascistas. Y este papa, que es contrario a la línea que traía Francisco, que era progresista, ¿creen ustedes que lo pueden llegar a rotular de fascista? Porque eso le haría un daño tremendo a su imagen. Don Alejandro y después don Ernesto. Es un riesgo, es un riesgo real, es un riesgo real, puede ocurrir, pero aquí está también por verse el rol que van a jugar todas estas figuras que digamos, no son de menospreciar. El impacto que tienen todos estos influencers, estas figuras políticas comunes y corrientes, pero que están en redes, que están en medios de comunicación, comunicando constantemente y que pueden defender la figura del Papa y la ideología que está promoviendo. No es de menospreciar el rol que tienen ellos. Es un riesgo, va a ocurrir, va a haber quien va a alzar su voz en contra del Papa llamándolo fascista, pero creo que en un juego de largo plazo esas voces van a perder la partida. Don Ernesto. Sí, estoy de acuerdo completamente. Si este nuevo papa muestra una calidad moral, va a arrastrar a la gente. O sea, no importa lo que diga, se entiende, hasta puede haber otro juego contrario de que lo están presentando de esa manera porque no quieren disminuir, porque están en contra de sus intereses, lo que sea. Pero nomás pensemos, por ejemplo, cuando le dicen a la familia, ¿no? que lo que los progresistas dicen que está bien y hasta el Papa dice que está bien, pues la gente duda. Dice, pues a lo mejor sí está bien. Pero si desde arriba, desde la figura del Papa dice, no, lo correcto es lo tradicional, así y así y así, pues la gente lo va a seguir. Y va a ser mucho más productivo y unificador de esta posición que la que tenía el Papa Francisco. Desde luego que si hace eso y se pone una figura moral y que está corrigiendo todo esto y vamos de regreso a lo que Dios manda, la gente lo va a seguir. Ya no nada más es cuestiones políticas y filosóficas y demás, sino hay un respaldo religioso. Entonces la gente se va a ir por ese camino muy contenta, en multitudes, realmente. Seguramente. Sí. Una última pregunta. ¿Creen ustedes que este papa,
que es de una línea diferente a la de Francisco y que guardó tanto silencio a los efectos que ha traído la inmigración sin control, auspiciada y patrocinada, casi que una invasión que se está dando en Europa. ¿Creen ustedes que este papa va a tener una posición diferente y podría iniciar lo que yo catalogo, se me acaba de ocurrir, una cruzada por recuperar a Europa? Es algo quizás más fuerte que enfrentar la corriente progresista, pero que es una amenaza no solamente a la cultura europea, también es una amenaza a la fe católica en Europa y que muchos gobernantes como Giorgia Meloni en Italia, ya estamos también de Víctor Orbán en Hungría, hay también deseos en Alemania, se está sintiendo un fervor nacionalista en donde ven la inmigración como una amenaza para los propios países. Y desde luego, pues la parte religiosa, la parte del Vaticano no puede cerrar los ojos ante esos. ¿Creen ustedes que muy probablemente este Papa pueda iniciar una cruzada por recuperar Europa y que pueda ser el punto de partida para una cruzada más adelante, pero en el Oriente Medio, después de que explote un conflicto que no vamos a tratar en esta ocasión, que lo trataremos en una futura ocasión, pero concentrémonos en la situación de Europa? ¿Qué piensa don Alejandro y don Ernesto, ya para finalizar? Definitivamente la posición va a ser contraria. Eso es seguro. Definitivamente el Papa actual no va a promover la aceptación y la integración de nuevos inmigrantes musulmanes en Europa. Eso es claro. Es una posición evidente que va a defender que Europa debe controlar la entrada de inmigrantes que necesariamente pasen filtros de aprobación para saber que hay gente que se va a adaptar o al menos de alguna forma no va a deconstruir la sociedad europea. Ahora, respecto a los inmigrantes que ya están dentro de Europa, puede ser una situación que requiera algo de tacto estratégico y requiera de algún tiempo de ejecución. Pero lo que sí es cierto es que el Papa va a defender la integridad de digámoslo, llamémoslo así, de la sociedad o de la cultura judeocristiana, como es llamada, y va a defender ciertamente la Iglesia Católica y su función y su rol de amalgamante dentro de Europa. Esto lo va a llevar, tal vez no de entrada, pero lo va a llevar paso a paso a tener que colisionar con los inmigrantes que no se estén adaptando, que estén poniendo en riesgo la forma de ser cristiana, la forma de ser del europeo. Y digamos que no es de menospreciar también algo que ha venido ocurriendo. No son pocos, si bien tampoco no son necesariamente muchos los casos de europeos que se han convertido al Islam a raíz del contacto con todas estas comunidades árabes y musulmanes que hay en Europa, y de repente han encontrado en el Islam la revelación religiosa que estaban buscando en sus vidas. Y sorprendentemente mujeres. Y sorprendentemente muchas mujeres, exacto. Claro, no estamos hablando de un movimiento en masa, masifico, pero sí es algo que no es de menospreciar, es algo que está cogiendo fuerza poco a poco y que necesariamente no es algo que el Papa debe darle manejo, ¿cierto? No es lo mismo perder un católico porque se pasa a una iglesia protestante que a nivel de clérigo está en comunión con el Papa, porque ya ha entrado en el movimiento ecuménico, a decir que lo perdemos porque de repente se vuelve musulmán. Entonces, esto va a ser un punto de conflicto en algún momento, se va a convertir en un punto de conflicto. Tal vez no va a ser la primera labor en la agenda, no va a ser la primera labor en la agenda necesariamente, pero se va a convertir en un punto de conflicto que el Papa va a gestionar y va a promover, que seguramente va a llevar a que los que no logren adaptarse, los que estén en contra de la adaptación, deban ser reintegrados a sus sociedades, que sean expulsados de Europa y sean retornados a sus países de origen. Primero sería como, primero organicemos la casa y después nos encargamos del barrio, después nos encargamos del vecindario. Su opinión, don Ernesto. Dado que este nuevo papa resultó blanco, se va a enfocar
en restablecer Europa. No necesariamente sería de transición, podría durar un buen rato. Muchas gracias, caballeros, por sus aportes, sus análisis y estar siempre prestos a compartirnos de su valioso tiempo para poder contextualizar estos sucesos que ocurren y que tienen una implicación geopolítica a nivel mundial. Espero tenerlos en próximas oportunidades para tratar otros temas, así como fue la elección de este Papa, totalmente contrario a la línea de Francisco, y que en podcasts anteriores ustedes habían hecho análisis y habían dado opiniones que muy probablemente este Papa era el que iba a ser elegido. Hasta una próxima ocasión y de nuevo muchas gracias.